Ministerio Palabras de Vida Eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo. Y llegó la fama de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Hechos capítulo 11, verso 22. Esta semana, en Palabras de Vida Eterna, Raúl García, de la ciudad de Salamanca, Guanajuato, México, nos comparte un estudio referente a un varón judío, descendiente de la tribu de Leví y conocedor de la palabra de Dios, el cual, por el Espíritu Santo, fue elegido, apartado y enviado a predicar la palabra y para exhortar a los creyentes que permaneciesen en la gracia de Dios. Bernabé. Hola hermanas, buenas tardes. Habla Raúl García de la iglesia de Salamanca. Me da mucho gusto saludarlas y espero que se encuentren muy bien en donde quiera que estén y que este pequeño y breve mensaje sea de bendición para todas ustedes. Les voy a hablar de un hermano que se llama José. Este hermano fue de gran influencia en la iglesia del primer siglo y en personajes que fueron clave para la iglesia aún hoy en día. Tales personajes escribieron gran parte del Nuevo Testamento que hoy nosotros leemos libremente en nuestras iglesias. Así es, el ministerio de José influenció e impactó a la iglesia del primer siglo grandemente, pero aún hoy en día sigue impactando las iglesias. Y este es un aspecto que me gustaría resaltar de él, aunque en realidad son 4 puntos los que me gustaría tocar, pero antes de comenzar a hablar de estos puntos, me gustaría leer en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 36 y 37, para darnos cuenta acerca de las credenciales de José. Dice Hechos, capítulo 4, verso 36, entonces José, que fue llamado de los apóstoles por sobrenombre Bernabé, que es interpretado hijo de consolación, levita, natural de Cipro. Como se pueden dar cuenta, seguramente lo conocen mejor ustedes como Bernabé. Han escuchado mucho más de Bernabé que de José, pero en realidad Bernabé era su sobrenombre y así era mejor conocido. Así que de aquí en adelante, pues nosotros le llamaremos Bernabé. Es claro por el texto que es judío, de la tribu de Leví, y por lo tanto quizá conocía lo que decía la ley, o al menos la ley ceremonial, que era lo que correspondía a la tribu de Leví. En el contexto nos podemos dar cuenta que pertenecía a la iglesia que se encontraba en Jerusalén, ya que los apóstoles de inicio empezaron a reunirse en Jerusalén. Y ahí en el contexto vemos que dice que los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé. Hermanas, retomemos el punto que habíamos empezado, donde decíamos que Bernabé era de gran influencia para la iglesia del primer siglo. Seré directo entonces, porque las personas del mundo, ellas dicen, a mí no me importa lo que los demás piensen de mí, cómo hablo, cómo me visto, qué es lo que hago, qué es lo que veo, cómo actúo, cuál es mi carácter. Ellos dicen, así es mi vida, así nací, así soy, muchas cosas con las que ellos se justifican. Sin embargo, no creo que como cristianos y cristianas sea la forma en cómo nosotros debemos de pensar. Nos debe de importar cómo nos ven las personas fuera de la iglesia, sí, pero también cómo nos ven los hermanos y hermanas dentro de la iglesia. Ahora me gustaría que detuvieran un momento el audio y se pusieran a reflexionar en cuál sería el sobrenombre que ustedes se darían y cuál sería el sobrenombre que darían de ustedes los hermanos de la iglesia y los externos a la iglesia. Bueno, retomando la reflexión que hicieron, seguramente hay cosas buenas o motes buenos de ustedes mismos y motes malos, porque somos seres humanos y porque
estamos en un proceso de santificación, lo sé. Pero esta reflexión es para que aquellos motes malos que nosotros creemos que podemos tener o que las demás personas pueden ver en nosotros, como por ejemplo la hermana que viste mal, la hermana, la hermana que no comparte porque no lee, la hermana que no hace oración, la hermana que nunca está dispuesta a ayudar, la hermana que no es ejemplo. Bueno, todas estas cosas hay que cambiarlas, ¿verdad? Por la hermana que tiene un hábito honesto, la hermana que lee porque siempre comparte, la hermana que es devota en oración, la hermana que siempre aconseja bien a las jóvenes, o la hermana joven que aconseja bien a otras jóvenes. Este es el proceso de santificación que Cristo busca de sus hijos en las iglesias. Y no es con el fin de vanagloria, porque vemos claramente que no es lo que buscaba Bernabé, porque Bernabé no buscó sobresalir más que Pablo, aunque Bernabé fue el que tomó a Pablo y lo metió a la iglesia, y Pablo creció tanto, ¿verdad?, que nos dio las epístolas. No fue el objetivo con Juan Marcos, cuando, aunque Pablo ya no quería que estuviera en el ministerio, él no abandonó a Juan Marcos. Y vemos que posteriormente Pablo reflexiona y le dice, mándame a Marcos. Y posteriormente vemos que Marcos escribe un evangelio. Entonces, sobresale más Pablo, sobresale más Marcos, más que Bernabé mismo. Pero el objetivo de Bernabé no era él sobresalir, sino que Cristo sea glorificado en su vida, con su vida. Él aplicó muy bien lo que decía el profeta Juan: me conviene a mí menguar y a Cristo crecer. Esto lo aplicó y lo entendió muy bien Bernabé, porque todo lo que él hizo quizá no le dio tanta gloria como a otros, pero sí fue de gran impacto aún para la iglesia de hoy en día. Y déjenme decirles que eso fue y sigue siendo de una gran bendición. Hermanas, que este sea su deseo, mostrar a Cristo con su testimonio, con sus vidas, que sean nombradas o llamadas de tal forma que nuestro Señor Jesucristo sea glorificado. Que Dios les bendiga, que pasen un buen día y espero compartirles unas cosas más de este hermano llamado Bernabé.